buen día, Dios te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Estamos estudiando la primera carta a Timoteo en el capítulo 3 del 1 al 13 y vamos a ver los requisitos de los líderes. Hemos estado hablando de las instrucciones que el apóstol Pablo da al pastor de la iglesia de Éfeso llamado Timoteo. Ahora veremos sobre el liderazgo, el pastorado, los diáconos, y en este capítulo, como en el libro de Tito, capítulo 1 del 5 al 9, hay una lista de requisitos que deben de cumplirse para aquellos que desean, que tienen el llamado a ejercer este ministerio de manera íntegra, para que puedan servir a la iglesia, porque de eso se trata, de servir a los demás y no de servirse a uno mismo. Ser pastor es una grande responsabilidad porque se le ha confiado el rebaño, o sea, la iglesia del Señor. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el deseo de servir como Dios quiere. Veamos lo que dice el versículo 1: porque si alguno desea obispado, buena obra desea. Quien busca el lugar de liderazgo para mandar, para ejercer dominio, pues se equivoca. Pues el deseo es ocupar ese lugar, pero para hacer la obra de servir a los demás. ¿Cómo? Instruyendo, enseñando, amonestando, edificando, disciplinando, de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto pues nos lleva a que tenemos que tener el conocimiento que proteger y velar es nuestra responsabilidad. Así que no es fácil, pero si hay un llamado y nuestro deseo es servir, Dios nos capacita. Así que veamos uno de los requisitos que deben de cumplirse para estas funciones. Dice, primeramente tiene que ser irreprensible, que no haya nada que lo reprenda. El pastor debe de vivir de manera íntegra en palabras y acciones, debe de ser un ejemplo digno de imitar. Debe de ser marido de una sola mujer. Y claro que por supuesto que desde luego que sí. Si con una sabe Dios, ahora con dos, dijo alguien. El pastor debe de ser fiel a su esposa. Debe de tratarla con respeto, como dice la palabra, como un vaso frágil. Debe de tratarla con honor, tanto en la iglesia como fuera de ella, pero también en el hogar. El pastor no es un ojo alegre, ni tampoco debe demostrar interés por nadie, solamente a su esposa. Otro requisito es que debe de ser sobrio, prudente y decoroso. Esto tiene que ver con ser razonable, tener dominio propio, ser sensato, moderado, que no se deja llevar por impulsos, por caprichos, que es alguien que pide dirección al Espíritu Santo. Es alguien que inspira confianza. Así que sobriedad, prudencia y decencia habla de carácter, de un buen carácter. También dice que tiene que ser hospedador y apto para enseñar. En el contexto cultural de los tiempos bíblicos, la hospitalidad era una práctica valorada y considerada un deber moral. Recibir a los extraños y cuidar de ellos era una forma de mostrar generosidad, porque dice la palabra que sin saberlo, algunos hospedaron ángeles, así como fue el caso de Abraham. En Mateo capítulo 25, versículo 35, Jesús dijo: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recibisteis. Bien dice que debe de ser apto para enseñar. Debe de tener conocimiento de la palabra de Dios, y esto viene por medio de la meditación y el estudio de la Biblia. Es así como somos instruidos por el Espíritu Santo. El pastor debe de ser capaz de interpretar las Escrituras y aplicarla de manera correcta para guiar y alimentar el rebaño del Señor que está bajo su cuidado. Dice que también otro requisito es que no tiene que ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Yo diría ni al vino, ni al alcohol, ni a la cerveza, ni a la caguama, ni al tequila, etc. En estos tiempos es común que algunos reprimidos digan que no pasa nada y sacan su vinito tinto, su vinito blanco, su cervecita y hasta lo publican. Por algo lo dijo el apóstol Pablo, de seguro supo de alguno que empezó con una y terminó ebrio. ¿Y a dónde lleva aquel que no se puede dominar? A comportamientos violentos, pérdida de control, lo que va en contra de una actitud apacible, amable y humilde. Dice: no sean pendencieros, eso quiere decir no sean peleoneros.
o sea, no dados a la violencia, ni gritos, ni en lo privado, ni en lo público. Pudiera decir esta persona, es que yo tengo un carácter fuerte. Pues no, porque si no puede gobernarse o controlarse a sí mismo, es una persona de carácter débil. Así lo dice la palabra de Dios. No codicioso de ganancias deshonestas. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en la trampa y en muchos deseos que llevan a la destrucción. Si el pastor que tiene el llamado se ve movido por la codicia, debería detenerse. Somos llamados a ser mayordomos, administradores y no enriquecerse a expensas del rebaño. ¿Cuándo ha leído usted en la Biblia acerca del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, vendiendo un aceite de las 7 unciones, vendiendo una oración, vendiendo un manto? Nunca, ¿verdad? Pues esto no solamente es para los pastores, sino también para todos los hijos de Dios. Cuidado con las ganancias deshonestas. También dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor o el líder debe de considerar que la primera iglesia que debe de pastorear es la familia. El liderazgo espiritual debe de comenzar en casa. Si no cuida, disciplina, enseña a los suyos, no está calificado para poder dirigir la obra de Dios, pues la forma de liderar su hogar indica cómo va a liderar la iglesia. Y si esto nos está picando las costillas, pues qué bueno, pues es la oportunidad para ver en qué estamos fallando, para corregir, porque Dios nos pedirá cuenta de lo que hacemos en la grey de nuestro Señor. Así que seguimos. Dice que no debe de ser ni un neófito, no sea que se llene de orgullo y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Un neófito es alguien que es nuevo en la fe, alguien que aún no tiene la suficiente experiencia o madurez o conocimiento en la palabra de Dios y que por lo tanto puede ser fácilmente engañado por las falsas enseñanzas. Creer que lo sabemos todo y no necesitamos el estudio de la palabra, o no necesitamos más enseñanza o corrección, entonces va a venir el orgullo. El orgullo es contrario a la humildad, créame. Todos los días podemos aprender, todos los días podemos crecer en el conocimiento, en la fe, para no caer en la trampa de yo lo sé todo. Y el versículo 7 también dice que es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No solo dice testimonio, dice buen testimonio. Y esto se refiere a cómo reflejamos a Cristo en nuestro diario vivir, con nuestras acciones y palabras, porque ellas reflejan a nuestro Señor. Somos cartas leídas, dijo el apóstol Pablo, y si nuestra conducta no es coherente con lo que decimos, estaremos escuchando la frase de ¿y eso qué es cristiano? Así que nuestro testimonio es un arma poderosa para alcanzar a otros. Ahora vienen los requisitos para los diáconos, que son los mismos requisitos para los pastores. Los diáconos son servidores, son líderes que trabajan y sirven a la iglesia. Deben de ser personas que inspiren confianza, que se conduzcan con transparencia y deben de ser evaluados antes de asignar una responsabilidad. El versículo 11 dice que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, porque los que ejercen diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Puede que se refiera a las esposas de los diáconos, que se esperaba que la conducta de ellas también fuera irreprensible como la de los hombres, no calumniadoras, chismosas y fieles en todo, pero también a las mujeres diaconisas, como en el caso de Febe, que es mencionada en Romanos 16:1 como una diácona de la iglesia. El ministerio pastoral no es un simple trabajo, sino una vocación y un llamado divino. Servir es un honor más que una responsabilidad, porque el pastor igual sacrifica tiempo, descanso y energías, pero mi consejo es no sacrifique su familia es su primera iglesia y como dice la palabra, el buen juez por su casa empieza. Que Dios te bendiga, que la gracia de Dios te acompañe. Bendiciones, Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendice. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.